Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Bueno, nosotros vamos a leer la palabra y vamos a meditar en ella en esta tarde. Y de todo corazón siempre le pido al Señor que sea Él bendiciéndonos, ayudándonos y poniendo en nosotros lo que Él nos quiera enseñar. Hoy día vamos a leer Juan 16 y vamos a tratar de tocar la porción del 16 al 24. Juan 16 al 24 es la parte que nos corresponde hoy. Lo voy a invitar que usted lo busque y cuando lo tenga, si responde con amén para saber que usted lo tiene. Juan 16 hasta el verso 24. ¿Sí, amén? Si usted quiere ponerse de pie, lo voy a invitar que lo haga en reverencia a la palabra. Si no puede, permanezca sentado. Vamos a leer esta porción. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a detenernos ahí, vamos a orar. Y le invito fuertemente que usted ore conmigo para que sea Dios bendiciéndolo a usted y bendiciéndome a mí. Amén. Ore conmigo, por favor. Señor, te damos gracias. Nos unimos en esta tarde en oración. Y todos clamamos, Señor, porque queremos ser enseñados por usted, Señor. Clamamos, Señor, porque tenemos falta de entendimiento. Y necesitamos y dependemos del Espíritu Santo, Señor. Que nos ilumine. Que nos ponga palabras, Señor. Que Él me llene en esta tarde, en esta noche. Dios mío, que Él sea transformando mis pensamientos, guiándolos hacia ti, para que yo pueda hablar, Señor Padre, y que los que estamos aquí seamos enseñados por ti, Señor. Que seas tú, Señor, esa es nuestra oración, todos los domingos, y hoy día se lo pedimos nuevamente, Señor. Se lo pedimos que usted hable a nuestra vida a través de esto que hemos leído, Señor, que es su palabra, Señor. Háblanos hoy, Señor, enséñanos, bendícenos, exhórtanos. Habla directamente a nuestra vida en esta noche. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Bendito Dios, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en medio nuestro a través de esta palabra, Señor. Que esta palabra sea tomada por el Espíritu Santo, Señor, y traspase nuestra mente, nuestro corazón, para hacer una obra poderosa, para hacer su voluntad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pueda ser el Espíritu de Dios en este momento, tomándome a mí, Señor, un pecador, para ministrar la palabra de Dios. Se lo pedimos y nos humillamos ante su santa presencia en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Podemos tomar asiento. Todavía ha sido bastante domingos, pero todavía seguimos en ese momento antes que Jesús vaya a morir. Y Él sigue teniendo conversaciones con sus discípulos. Y a mí siempre me gusta hacer un repaso un poco de lo que hemos estado viendo y lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada se centró acerca de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos leyendo el versículo 1 del capítulo 16. Realmente a mí me ministró bastante esa parte. Cuando Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Si usted se recuerda, yo expliqué que tropiezo en otra versión lo traduce para que no flaquee su fe. O otra versión lo traduce para que no dejen de confiar en mí. O sea que Jesús los estaba preparando por lo que había de venir. Y les dice claramente que yo les estoy diciendo esto para que tu fe no flaquee. Les estoy diciendo esto para que no dejen de confiar en mí. ¿Y qué fue lo que les había dicho anteriormente? Que iba a venir mucha tribulación. Amén. Que la gente los iba a aborrecer, que el mundo los iba a aborrecer. Y Jesús fue claro. No escondió nada. Él claramente dijo lo que implicaba ser un discípulo de Él. No escondió nada. Les dijo claramente, esto es lo que es ser discípulo mío. Van a ser aborrecidos. Pero Él no los deja solo con eso, ¿verdad? Sino que vuelvo y dice, y les mando el Consolador. Nos da poder, nos da lo que necesitamos para sobrepasar eso. Pero Él fue claro. Y necesitamos ser claros cuando predicamos, enseñamos la palabra de Dios. Necesitamos ser claros y conformarnos a las santas palabras de Jesucristo, porque de otra forma nuestra fe va a flaquear. De otra forma dejaremos de confiar en Jesús. ¿Y por qué fue tan importante? Y decíamos, para que cuando venga, decía Él, os acordéis que yo ya se lo había dicho. En otras palabras, cuando venía el momento difícil, ¿verdad? Las preguntas, ¿por qué? Y ahora no estamos con Él, ¿y qué va a pasar? No, sino que venía convicción. ¿Por qué? Lo que Jesús dijo que iba a suceder, sucedió. Por lo tanto, puedo seguir confiando en Él. Amén. Puedo seguir confiando en Él porque Él dijo que iba a suceder y sus palabras se cumplieron. Por lo tanto, mi confianza sigue en Jesucristo. Porque Él nos dijo que iba a venir problema. Nos dijo que iba a venir tribulación. Mucha gente deja de confiar. Su fe flaquea y que nuestra fe flaquee está bien, pero que no va a flaquear al punto de apostatar de la fe, o sea, de salirse del camino. Muchas veces porque tal vez estas palabras no se les han dicho. Estas cosas os he hablado ¿para qué? Y vimos rápidamente también en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como ya dije, la primera cosa que se menciona de Él es más su nombre, su título, el Consolador. Jesús dijo también que era más conveniente que Él se fuera, porque de esa forma iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué era beneficioso para los discípulos y todos nosotros? Porque Jesús estaba limitado a un lugar, pero a través del Espíritu Santo Él nos puede ministrar a cada uno de nosotros. Jesús nos puede ministrar en nuestra casa a través del Espíritu Santo. Jesús nos puede ministrar donde sea que estemos, en el lugar más perseguido del mundo, ahí puede estar Jesús con nosotros a través del Espíritu Santo. Y dijimos que lo que hacía Jesús con los discípulos, darles fortaleza, exhortarlos, reprenderlos, ahora el Espíritu hace, como Jesús lo hacía, porque Jesús dijo, os mando otro Consolador. Siendo Él, Jesucristo, el Consolador, Él les manda otro. En otras palabras, lo que hacía Jesús, el Espíritu Santo viene a hacer ahora en usted y en mí, ayudándonos. Y el Consolador, ¿qué título, no? Y decíamos, si bien es cierto que Él hace milagros, no dice el hacedor de milagros.
Y probablemente le da ese título porque es una función que es principal, que principalmente es enviado, ¿verdad?, para hacer tal obra, consolarnos. Y también habló de que Él hacía 3 cosas, que venía a convencer al mundo de 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Pecado, o sea que en otras palabras, el mundo necesita entender que está en una condición de pecado. Necesita, y es la obra del Espíritu que lleva a las personas a entender su estado real delante de Dios. Porque sin el Espíritu el hombre cree que es bueno. Sin la obra del Espíritu él siempre va a creer que va a ir al cielo, por más malo que sea. Siempre va a justificarse, siempre va a creer que Él es bueno, siempre va a creer que por sus buenas obras va a llegar. El hombre difícilmente va a aceptar: yo soy un hombre muy malo y yo merezco el infierno. Nadie dice eso. Solo cuando la obra del Espíritu llega a una vida, la persona reconoce: yo he ofendido a Dios y he entendido que merezco el infierno. En ese momento, el Espíritu lleva al entendimiento de la justicia, que solo Jesús puede hacer esa justicia, que Jesucristo vino a cumplir esa justicia y que Él fue al Padre. Dice: de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, que la justicia de Dios, la justicia que Cristo hizo, cuando llegase al Padre y se presentase al Padre, iba a ser aceptada. Lo que Él hizo iba a ser aceptado, pero ya no lo íbamos a ver. Pero el Espíritu nos da a entender que Jesús es aquel que hace esa justicia que nosotros no podemos cumplir. Y luego nos lleva, dice, convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y podemos verlo de varias formas: que aquel que no acepta la justicia de Cristo tendrá que irse con Satanás. Dice la palabra que el infierno no fue hecho por nosotros, sino para Satanás. Pero como ahora somos, o éramos, gracias a Dios, éramos posesión de Él, vamos con Él al destino de donde Él va. Pero ahora en Cristo Jesús somos posesión de Jesucristo. Y dice de juicio también porque Él, y lo habíamos cantado, lo volvimos a cantar, Él expuso a las potestades y quitó todos los decretos, los clavó en la cruz que estaban contra nosotros. El juicio se pagó. El juicio fue pagado en la cruz, fue derramado en la cruz. Lo que iba a caer sobre mí, sobre usted, cayó sobre Jesús. Amén. Y también vimos rápidamente que el Espíritu Santo nos guía en nuestro crecimiento. En Juan 16, 12 al 13, leo rápidamente, dice, Jesús les está diciendo a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para los discípulos, ellos no entendían todas las cosas. Los discípulos no podían asimilar todas las cosas. Y explicamos que venían muchos cambios culturales, que Jesucristo vino a romper todo el sistema que ellos tenían religioso, donde solo ellos eran los grandes, los mejores, los solo aceptados por Dios, pero que los gentiles iban a venir, y a través del Espíritu comenzó a hacer esa obra. Hablamos de Pedro, que el Espíritu le da una visión y le hace entender que los gentiles, los cuales ellos consideraban perros, ajenos, ahora eran parte de la familia de Dios. Y para nosotros nos da a entender también que nuestro crecimiento, el Espíritu Santo lo sabe. Hay momentos que hay cosas que no podemos sobrellevar. Y el Espíritu Santo lo sabe, Jesús lo sabe. Pero si dejamos que Él nos guíe, Él nos va a guiar a toda la verdad. Tenemos que ser sensibles a Él, sensibles a la palabra y dejar que Él nos guíe y transforme nuestra mente. A veces uno puede tener cosas en la mente como los fariseos tenían, muy estrictas, muy rígidas. O otras un poco muy liberales, donde vamos y pecamos deliberadamente, pero el Espíritu nos va llevando al entendimiento correcto. Y tenemos que ser sensibles a eso, y es obra del Espíritu Santo. Y ahora Jesús entonces sigue hablándoles a los discípulos, y llegamos a la porción donde Él les habla y les dice:
En otras palabras, ellos no entienden, ¿verdad? Pero lo que les está diciendo es, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Y dice claramente, no entendían qué quiere decir con esto. Más adelante, en Juan 16, 28, 29, Él les habla claro y les explica lo que Él está diciendo. Si se lo leo 16, 28, 29, dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Él les explica, pero antes de hablarles claro, Jesús les advierte nuevamente de algo. Es como advertencia tras advertencia. Y aquí les advierte de qué. Bueno, si volvemos a leer, Él sabiendo en el verso 19, Jesús conocía que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y aquí viene la advertencia, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Y el mundo qué? Se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea, les está nuevamente advirtiendo de algo no muy bueno, no muy positivo en primera instancia. Amén. Aquí Jesús claramente se está refiriendo a que Él iba a morir, pero luego Él iba a resucitar. Ya no lo iban a ver porque iba a morir. Pero un poco después lo iban a volver a ver porque Él iba a resucitar y se les iba a presentar ya resucitado. Y ahí ellos iban a alegrar. Se está refiriendo claramente a eso y también podemos afirmar que está hablando acerca del Espíritu Santo que iba a venir. ¿Por qué digo eso? Porque luego Él dice que en el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Por qué podemos decir que es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu, el fruto del Espíritu es también gozo, amor, gozo, paz. Y porque tenemos al Espíritu dentro y el Espíritu da fruto de gozo, nadie nos puede quitar eso, nadie. Aunque Jesús ya no está aquí, Él está aquí a través del Espíritu. O sea, no está físicamente, pero a través del Espíritu Él está dentro de nosotros. Y Él, el Espíritu Santo, da un fruto de gozo que nadie, ni nada lo puede quitar. Ahora, en esto que les está hablando hay algo. Y dice que la muerte de Jesús iba a ser dos cosas. Para el mundo, ¿qué iba a traer? Alegría. Pero para los cristianos o los discípulos, en este caso específico para los discípulos, tristeza. Vuelvo y lo leo en el verso 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Dos sentimientos opuestos, unos llorando y los otros alegres. Por la misma causa, por el mismo evento. El mismo evento iba a causar en unos tristeza y en otros alegría. Pero luego dice, vuestra tristeza, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mundo se alegró que Jesús muriera. Es interesante pensar en eso. Cuando vemos más adelante, cuando leeremos más adelante, recordamos que Pilato les da una opción. Les dice, miren, yo suelto un preso, todas las Pascuas, a cada Pascua yo suelto un preso. Y aquí tienen a Barrabás y aquí tienen a Jesús. Escojan a quién van a liberar. ¿Y escogen a quién? A Barrabás, un ladrón. Aquí está el Mesías, un hombre santo. Qué interesante. ¿Por qué causó gozo para el mundo? Era un justo que estaba muriendo, uno que había hecho milagros para ellos. Piensen en eso.
No tenían ninguna falta moral. ¿Por qué entonces el mundo se estaba gozando de ver a Jesucristo, aquel que sanó, que le devolvió la vista, aquel que a una prostituta la rescató, a él que dio a alimentar a 5,000, a ese hombre que jamás hizo daño a ninguno? ¿Por qué ellos estaban alegres? ¿No le llama la atención? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa se estaban alegrando? Bueno, porque Jesús, si bien era todo eso, también era aquel que confrontaba al mundo de sus malas obras. No porque quería ser malo, sino porque Él es la verdad. Hablamos que Él es santo. Aquel que también confrontó la hipocresía religiosa y que confrontaba a la gente mostrándoles que eran pecadores y que necesitaban salvación y necesitaban la misericordia de Dios. Mire, vaya conmigo por favor a Juan 18, vamos a ir más adelante. Juan 18, vamos a ver del 34 al 40. Amén. Juan 18, 34 al 40. Me parece interesante esa pregunta. O sea, Jesús está diciendo que el mundo se va a alegrar de que Él murió. Creo que es interesante preguntarse por qué y qué está pasando. O sea, eso sucede hoy en día también de una u otra forma. Mire, dice aquí 33. Jesús ya está con Pilato. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Dice, tu nación, imagínense, la nación de Jesús y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mire, ¿qué le está preguntando Pilato? Tu nación te ha entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Se da cuenta de la pregunta? ¿Qué le responde Jesús? Le está respondiendo la causa por la cual los entregaron. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Tenga mente en eso. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Un hombre impío les está diciendo, no tiene ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. La gente se alegró que Jesús muriera y escogió a Barrabás antes que a Jesús. ¡Qué increíble! Y no solamente escogieron a Barrabás, sino que dice Jesús mismo que se alegraron que Jesús muriera. O sea que se alegraron. Mire, Juan 3:19. Juan 3:16 todo el mundo lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego hay una declaración de que amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y luego dice, pero, habla de condenación. En el verso 19 de Juan 3 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es?
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso que está diciendo Jesús se ve reflejado cuando ellos tienen la opción de escoger o Barrabás o Jesús. Pilato les está diciendo, este hombre no tiene culpa. Pilato les está diciendo. Y dice, pero este es un ladrón. O sea, la Biblia dice, era ladrón. Ellos sabían que era ladrón. ¿Y a quién escogieron? Al ladrón. Soltar al ladrón. Verso 20 de Juan 3, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Yo creo que esto nos da un poco de luz. ¿Por qué la gente se está alegrando? Porque Jesús dice que el mundo se alegraba. Porque dice aquí que Él, sabemos que Él es luz, pero dice aquí que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué aborrece la luz? Porque la luz hace manifiesta que sus obras son hechas, o sea, que sus obras son malas. Otra versión dice, del versículo Juan 3:20, otra versión dice, todos los que buscan hacer lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Con simplemente ser el Mesías, ser Cristo, manifestaba que sus obras eran malas. Y como eso no les gustaba, se alegraron que aquel que manifestaba sus tinieblas ya no estuviera. Aquel que le diera hipócritas, aquel que manifestaba que ellos tenían pensamientos malos, por eso estaban contentos. Por eso la gente en este mundo no quiere a Dios en su vida. Por eso la gente se alegra sacar a Cristo de todo. Porque Cristo, ¿qué vino a hacer? ¿Qué representa esa cruz? Que yo debía de estar ahí. Como un malhechor. Como un criminal. Eso es lo que representa nuestra vergüenza. Y a la gente no le gusta eso. Pero esa cruz no nos deja ahí, sino que es la salvación. Es salvación para nosotros. Pero para poder aceptar esa salvación necesitas reconocer que la necesitas. Que sí eres merecedor del juicio. Necesitas que la luz te reprenda. El mundo se alegra cuando Dios es quitado de sus vidas. No quieren nada o que nadie los gobierne o que nadie gobierne sobre ellos. Es más, los judíos, ¿se acuerdan? En Juan más atrás, dentro de nuestro estudio, vimos que lo querían hacer rey, ¿se acuerdan? Querían hacer rey. Después de que Él multiplicó los panes y los peces, ¡hey! Vamos a hacerlo rey. Y de ese punto al punto de escoger Barrabás, un ladrón, a Jesús, ¿qué pasó? Recuerden lo que respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Cuando Pilato les pregunta, ¿qué has hecho? ¿Por qué te están entregando a mí? ¿Qué has hecho? Él le responde, mi reino no es de este mundo. Por eso la gente se alegró, porque ellos querían un reino aquí. Ellos querían un Jesús que les diera lo que ellos quisieran y que siguieran viviendo su vida como ellos querían vivirla. Querían algo aquí, pero Jesús, mis amados hermanos, si bien nos da bendiciones terrenales, no nos asegura bendiciones naturales. Lo que nos asegura es vida eterna. Lo que nos asegura es paz. Lo que nos asegura es el Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos el fruto. Los que nos asegura son cosas espirituales. Las añadiduras terrenales no están aseguradas.
Por eso la gente no lo quiso, por eso la gente no quería ese rey, mejor querían matarlo. Porque ese rey no solo venía a multiplicar los panes y los peces, ese rey venía a cambiar sus vidas. Amén. Ahora, quiero traerlo un poco a este tiempo, usando un ejemplo. Todo esto de que Jesús es luz y que Él viene a manifestar que las obras del mundo son malas. Tenemos el ejemplo de Lot. Está en Génesis 19, 4 en adelante. Lot era el sobrino de Abraham. Voy a recordar un poco la historia. Y Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y lo bendice y de él iba a sacar una gran nación. Y Lot está con Abraham y comienzan a prosperar, pero prosperan tanto que sus ganados, sus pastores comenzaban a pelearse. Entonces Abraham dice, mira, ¿por qué vamos a pelearnos por esto? No vale la pena. Mira, tú escoge. Amén. Tú puedes irte, no me recuerdo este o este, no me recuerdo, pero él dice, está a este lado, está al otro lado. Y dice que Lot vio como hacia Sodoma y Gomorra y vio que era bueno y escogió por ahí. Y Abraham dijo, bueno, está bien, yo me voy por allá para que mantengamos la paz. Y Lot llega a Sodoma y Gomorra. Y vienen ángeles, ¿se acuerdan? Vinieron a Abraham. Y luego que están con Abraham, se van a Sodoma y Gomorra. Y el ángel de Jehová, que creemos que era obviamente Jesucristo, que comienza a hablar con él, y dice, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces los ángeles van y tienen una misión de ir a sacar a Lot antes que sea destruida Sodoma y Gomorra. Pero los hombres vieron, los hombres de Sodoma y Gomorra, donde reinaba el homosexualismo, vieron a esos ángeles. Entonces, en el verso 4 de Génesis 19, dice que antes que se acostasen, la gente ahí rodearon la casa de los hombres de la ciudad, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Voy a seguir leyendo, voy a leer ese versículo, esa porción, para que los conozcamos en otra versión, para que usted entienda lo que está queriendo decir. Aquí dice, sácalos, le está diciendo, sácalos para que los conozcamos. Ok, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita ahí, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y Lot se acercaron para romper la puerta. Okay. Lot ahí no dice qué tipo de hombre era. Pero quiero decirle que en el Nuevo Testamento, en Pedro, segunda de Pedro, dice que Lot afligía su alma. Él estaba en Sodoma y Gomorra y dice que Dios, dando testimonio de Lot, dice que y libró al justo Lot, en 2 Pedro 2:7, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Por qué traigo esto a luz? Porque Lot era podemos decir un discípulo, era alguien que temía a Dios. Amén. Y él, estando en medio de ellos quieren agarrar a esos ángeles. Y dice la palabra que sácalos para que los conozcamos. Bueno, esa palabra conocer, cuando usted la lee en la Biblia, la Reina Valera, conocer, muchas veces significa tener relaciones sexuales. Se lo voy a leer en
otra versión, ¿se acuerda el verso 5? Génesis 19:5, cuando dice, ¿dónde están aquellos varones? Sácalos para que los conozcamos. Mira, otra versión lo dice así, llamaron al otro y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Otra versión es más explícita y dice, sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, ¿por qué los querían sacar? Porque querían acostarse con ellos. Ahora, yo quiero que usted vea la reacción cuando él trata de decirle, oye, no hagan eso. Como diciendo, eso no está bien. Y no me voy a meter, o sea, es un poco increíble lo que pasa ahí, porque él le dice, toma a nuestras hijas mejor. Y ya, hagan con ellas lo que ellos quieren, pero no a estos hombres, como tratando de defender a los ángeles, al punto de darle a sus hijas. Es loco, es increíble. Pero está demostrando el corazón, por un lado, podríamos decir, de querer proteger a esos ángeles. Y cuando él hace eso, la reacción de esas personas es agresiva. Dice que querían hacerle más mal a él. Y le dice, y este extraño quiere venir a ponerse juez sobre nosotros. O sea, que su justicia los molestaba. Les molestaba su actitud. No sé si pueden ver eso. Hay tantas cosas en esta historia que podemos resaltar. Todo lo que es homosexualismo, cuando tú no estás de acuerdo con eso, trae violencia. Son violentos. Tienen apariencia de piedad, pero si tú estás en desacuerdo con ellos, están dispuestos a violentar para imponer su ideología. Eso es lo que está pasando hoy. Ahora, por eso es que la gente ya no quiere ver a los cristianos. Porque mientras los cristianos estemos aquí, vamos a proclamar la palabra de Dios. Por eso lo estoy haciendo una conexión en lo que Jesús está diciendo, que el mundo se va a alegrar y ellos se van a entristecer. Lot se entristecía, afligía su alma viendo lo que ellos hacían, pero ellos se alegraban. Amén. Ellos celebran su orgullo gay, su orgullo esto. Y nosotros nos entristecemos de ver eso. No porque queremos el mal de ellos, sino porque queremos que conozcan a Jesucristo. Ellos se alegran, nosotros nos entristecemos. No sé si me explico. Ellos se alegran que no haya ya Cristo, que nadie los condene, que nadie les diga que está mal. Se alegran. Se alegran que Cristo, quieren sacar Christmas si quieren, porque es Cristo. No queremos a Cristo. No queremos nada con Cristo. Y ellos se alegran y nosotros nos afligimos. Hay muchas cosas hoy en día que la gente celebra que nos hace triste a nosotros. Muchas cosas que se celebran, la sexualidad, todo lo que es vanidad, todo lo que es, sea, contrario a Dios, se celebra hoy. Y eso nos pone triste. Pero Jesús no se quedó ahí, dijo que, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora, para los discípulos significaba que iban a estar tristes porque ya no iban a ver a Jesús, pero luego Jesús iba a aparecerse. Y ellos iban a retomar ese gozo. Y para dar una explicación más grande, Jesús usa una ilustración en el verso 21 y 22. Juan 16, 21 y 22. Y aquí ya es como la última parte del mensaje y la parte central, que tal vez sería lo más práctico para nosotros. Le está diciendo, ustedes se van a sentir tristes, pero si tristeza se va a convertir en gozo. Y dice Juan 16, 21. Usa la mujer encinta. Y la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda, de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ese ejemplo lo entendemos
todos, más las mujeres. Pero está tomando una ilustración y está diciendo, una mujer cuando llega su hora, o sea, cuando llega el tiempo de que tiene que dar a luz, siente mucho dolor. Es muy doloroso, intenso, duele. Pero luego que ha nacido el niño, dice, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. No sé, las madres tal vez pueden testificar de eso. O sea, el dolor como que ya no está en tu mente. Ahora lo que está en tu mente es tu hijo, tu hija. Y eso que ya, esa la memoria de lo que viviste, que lo vienes de vivir, el dolor, lo malo que era sentir como que se disipó. Y ahora te llena un sentimiento de gozo. El producto de ese dolor fue este niño, y este niño o esta niña trae gozo. Esa es la ilustración que Jesús está tomando. Luego dice, también vosotros, o sea, de la misma forma, ahora tenéis tristeza, así como la mujer que tiene dolor, ahora ustedes están tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Está usando esta ilustración y habla mucho. Esa misma ilustración es usada por Jesús. En otras palabras, ¿qué nos demuestra esta ilustración? El hecho que ella estaba sufriendo trajo ese dolor, produjo un niño. Y es ese niño que trae gozo. Es ese mismo niño, pero ese niño fue traído por un proceso de dolor. ¿Me doy a entender? El niño fue traído por un proceso de dolor. Mucha gente dice que las buenas cosas cuestan. Así como costó tener a tu hijo, de esa misma forma tú lo disfrutas y te llena de gozo. Esa misma ilustración de como por lo que va a traer ese dolor, ya no te vas a recordar, sino te vas a gozar, es usada de Jesús, para Jesús. En Hebreos 12:2, quiero ya ir concluyendo, solo voy a resumir. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y habla de personas que por fe dejaron esto, por fe hicieron esto, por fe. Y habla un montón de gente del Antiguo Testamento. Y entonces ya llega en el 12, dice, bueno, teniendo tantos testigos, tanta gente que demuestra que se puede, que sufrieron, que lograron, que fueron maltratados. Todos ellos son testigos que demuestran del poder de Dios y demuestran que sí, Cristo y Dios te guarda a pesar de todo lo malo. Ahí hay ejemplos que hay gente como tú y como yo, pecadores igual que tú y que yo, pero que lo lograron. Teniendo entonces esos como testigos, sigan corriendo, quiten todo peso que los haga detener en su carrera. Y en el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y aquí viene, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí que está diciendo que Jesucristo, por el gozo que iba a venir luego de su muerte, sufrió. Él sabía que el proceso doloroso que él iba a pasar al morir en la cruz iba a traer millones de hijos. Usted y yo somos fruto de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús sabía, y eso iba a traer gozo a él, que valía la pena morir en la cruz, porque eso iba a traer salvación a millones y millones de personas. Y por eso que él sabía que iba a pasar, él murió en la cruz.
Dice ahí, entonces, considerad, tomad eso como ejemplo para que tú no tu ánimo no se canse hasta la muerte. ¿Qué nos quiere decir esto, mis amados hermanos? Que en Cristo Jesús, si lo traemos para nosotros, en Cristo Jesús, todo dolor, todo proceso, en Cristo siempre tiene un sentido y una finalidad. En Cristo Jesús, y voy a explicar un poco más eso, en Cristo Jesús, todo proceso doloroso tiene un sentido y una finalidad. Amén. Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Para llegar a Jesucristo hay varios procesos que pasamos y muchos son dolorosos. Usted lea a los grandes hombres de Dios y mire, servir a Dios, yo te lo voy a decir, no te lo voy a encubrir, así como Cristo no encubrió nada. Servir a Dios significa que vas a pasar procesos dolorosos, pero tendrán una finalidad, tendrán un fruto. Amén. Servir a Dios conlleva procesos dolorosos, pero tiene una finalidad. Y con ese proceso doloroso también viene un gozo. Viene un gozo. Nadie puede tener un hijo sin tener dolores de parto. Nadie puede servir a Dios sin tener dolores, procesos dolorosos. Pero tienen una finalidad. Son los procesos que hacen que Dios puede usarte de la manera como Él quiere hacerlo. Son los procesos dolorosos. Cada uno de nosotros tiene gracias, tiene elementos, tiene cosas buenas que Dios quiere usar, pero también hay cosas malas. Y tal vez por las cosas malas, tus cosas buenas no pueden lograr hacer el propósito de Dios. Déjame darte un ejemplo que me venía a la mente. Digamos que hay una persona que, yo lo tenía y no lo apunté, tiene que volver. Tenía en mente dos personas. Digamos, una persona que tiene mucha gracia con la gente, que se gana fácilmente a las personas, habla, pero tal vez esa persona es, no sé, tiene un cierto carácter explosivo. Al mismo tiempo que tiene un carácter explosivo, tiene una gracia con la gente. Por un lado. Por otro lado, digamos, una persona que tal vez es más callada, más reservada. Amén. Pero ambas personas están en las manos de Dios. Amén. Esta persona que tiene gracia para ganarse a la gente, a veces, por la explosividad de su carácter, no puede ser usada como Dios quiere y usar a su pleno potencial lo que ella tiene de su gracia. ¿Me explico? Entonces Dios, a través de los procesos difíciles, es como una espada. O sea, me imagino que cuando toman una espada es un pedazo de metal, ¿verdad? Que tiene cualidades, que resiste, o sea, se usa eso porque sabemos que ese material es útil y tiene cualidades correctas para el uso. Pero ¿qué hay que hacer? Ponerlo en el fuego, pegarle y hacer que los bordes sean de tal forma para que corte. No sé si me explico. Se tiene que procesar. Aunque tiene cualidades, se tiene que procesar para llegar a la finalidad y usar al pleno potencial esas cualidades. Me explico, ¿verdad? Así de la misma forma, cada uno de nosotros tiene gracias de parte de Dios. Pero hay cosas que tienen que ser moldeadas por Dios. ¿Y cómo son? A través de procesos dolorosos, procesos que no son agradables, que va a hacer que tu carácter explosivo va a provocar daño, va a provocar cosas, te va a provocar tristeza, te va a provocar disgusto, pero es a través de eso que vas a entender que eso tiene que menguar. Y luego la gracia que tienes va a poder sobresalir y Dios te va a poder usar más. Amén. La otra persona que tal vez es más callada, pero busca a Dios y tiene muchas cualidades, también Dios va a hacerla pasar por procesos, porque a veces por ser tan callado,
siente que es pasada a llevar, pasa cosas difíciles y por momentos es necesario tomar un poco más de autoridad, un poco más de firmeza. Y Dios a través de eso, a través de momentos difíciles, disgusto, otra y una cosa, te va a empujar a que tu carácter se vaya transformando. Eso es lo que Dios me hacía entender, ¿verdad? Así como Jesucristo sufrió para llegar a traer la salvación, así nosotros, todo aquel que quiere servir a Dios, pasa procesos dolorosos, pero tiene una finalidad y tiene un fruto. Es lindo saber que somos usados por Dios, no por nuestros propios méritos, sino por sus méritos. Pero saber que somos un elemento en las manos de Dios. Que nosotros a través de lo que podamos hacer, traer a una persona a Jesucristo y se convierta o edificar la vida de alguien. Una enseñanza o nuestra vida, o ser de bendición, servir y que por nuestro servicio alguien es bendecido por Dios. Es increíble. Pero todos pasamos esos procesos dolorosos. Son las 5:45. Ahora, quiero que se tomen eso como manera práctica, porque el Señor les está diciendo, ahí, ya yo lo estoy trayendo a nuestra vida, ustedes van a tener tristeza, pero luego se va a convertir en gozo. Quiero decir lo siguiente. Toda tristeza que vivamos aquí en el mundo, así como los discípulos, por no ver a Jesús ya, estaban tristes, pero cuando vieron a Jesús se gozaron. Un día usted y yo vamos a estar delante de Jesús. Y todo lo que hayamos pasado por el nombre de Jesús ya no tendrá ni relevancia, porque estaremos delante del Maestro. Y por ese gozo que queremos ir a alcanzar, estamos dispuestos a sufrir porque sabemos que hay una finalidad mayor. Amén. Espero que usted tome ánimo hoy, porque yo he tomado ánimo. Y el último punto, para no cansarlos, es que quiero que reflexionemos. Jesús está diciendo aquí, ustedes van a tener tristeza a los discípulos. Y la causa de la tristeza es porque no van a ver a Jesús. A veces nosotros como cristianos, como simples seres humanos, hay cosas que nos llenan de tristeza. Sea cual sea, tienes que ponerlas en la mano de Jesús. Sea cual sea lo que llene tu corazón de tristeza, tienes que ponerlas en la mano de Jesús. Sabiendo que un día todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Y que el gozo que esperamos disfrutar un día, lo vamos a obtener allá arriba. ¿Qué está causando tu tristeza? Ponlo en las manos de Jesús, pero tal vez es una mala decisión. Las malas decisiones traen tristeza y dolor. Tenemos que aprender de ellas y cambiar. Porque ese cambio va a traer gozo. Pero si no aprendemos, seguiremos en ese estado. No sé si me explico. A veces son malas decisiones nuestras. No es tanto el nombre de Jesús. No es tanto porque estoy haciendo la obra de Jesús. No es tanto porque estoy sirviendo. Porque el enemigo me quiere obstaculizar y pone personas y porque yo quiero servir. A veces no es eso, sino es por nuestras malas decisiones. Puede venir tristeza a nuestra vida por nuestras malas decisiones. David, cuando hizo lo que hizo y se metió en adulterio, hubo una consecuencia. Su hijo tuvo que morir. Él sufrió, él lloró. Pero él entendió, aceptó la consecuencia y siguió hacia adelante. Cambió. Nosotros, por nuestras decisiones, así como David, a veces trae tristeza a nuestra vida. Tenemos que aceptarlas, nuestras malas decisiones, reconocerlas y cambiar. Puede venir tristeza porque estamos siendo perseguidos por Jesucristo. Pues la Biblia dice que somos bienaventurados. Cuando entendemos eso, vamos a reaccionar como los discípulos, que fueron dignos de ser azotados. Dice que salieron con gozo.
O sea, pueden ser problemas económicos y puede ser aún nuestra falta. Pongamos nuestra economía en las manos de Jesús. Creamos que Jesús es proveedor. Problemas familiares. Bueno, seamos sal y luz. Seamos sal y luz y perseveremos mostrando el carácter de Cristo. Tal vez el problema familiar lo causé yo, tal vez lo causó otra persona, pero sea como sea, entrégalo a Jesús. Si tú eres la causa, sé sal, sé luz, muestra a Jesucristo. Cual sea la causa que te esté causando tristeza, Jesucristo dice que un día se va a acabar, pero tienes que seguir y perseverar en Él. Sigue a Cristo porque Él es el único que puede darnos ese gozo que tanto anhelamos. ¿Cuántos anhelan gozo en su vida? Mucha gente trabaja toda una vida para poder descansar después cuando se va cuando se jubilan. Yo les había contado, ¿verdad?, que en mi trabajo el auditor general de Canadá hace poco murió de cáncer. Y recuerdo que unas personas decían, les estaba afectando. Ellos ponen psicólogos a nuestra disposición. Y se abrió un momento de poder conversar y la gente conversaba. Y recuerdo que uno de los comentarios era como, oye, ni pudo aprovechar todo su trabajo que hizo, toda su jubilación. O sea, la llenaba de tristeza. Y a veces tal vez nosotros entramos en esa mentalidad, pero mis hermanos, nuestro sabbat, nuestro descanso, nuestro reposo será cuando partamos de este mundo. Partamos de este mundo, no nos cansemos de seguir a Jesucristo. Un día nuestro gozo nadie lo podrá quitar. Y aún te digo algo, aún aquí, sea cual sea tu tristeza, sea cual sea lo que haya pasado en tu vida, si tú te pones en las manos de Jesús, Él te va a dar un gozo que nadie jamás podrá quitártelo ni arrebatártelo. Pero pon todo en Cristo Jesús. La causa de tu tristeza, ponla en Él y sé sincero contigo mismo. Si eres tú, acéptalo. Acéptalo y cambia. Y deja que Jesús moldee tu vida. Termino con los versos 23 y 24 de la porción que leímos. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que su gozo esté completo. Amados hermanos, ustedes entienden muy bien que aquí no es un cheque en blanco que Jesús está diciendo, pidan todo, yo se los doy, yo se los pago. Para nada. Si fuese así, la vida de los discípulos primitivos es todo lo contrario. Perdían posesiones, eran perseguidos. Entonces, ¿cómo es esto aquí? Pedid todo y yo les daré. Bueno, yo le voy a decir a qué se está refiriendo. Dice, para que su gozo sea cumplido. ¿Usted cree que un Mercedes-Benz le va a dar gozo? ¿Usted cree que el dinero le va a dar gozo? ¿Qué es lo que hace que nuestro gozo sea cumplido? Entender quién es Jesucristo y todas las bendiciones que Él nos dio. El gozo de esos cristianos estaba cumplido. ¿Por qué? Porque iban a morir en la arena, comidos por leones, llenos de gozo. Y termino con esto una vez vi un video. Los hermanos chinos en la China son muy perseguidos, muy oprimidos. Y yo creo que ellos, hablaba de un grupo, creo que era un grupo chino, que decían, mire, nosotros no nos importa la prosperidad. Más bien oren para que nuestra fe se fortalezca. Y estos hermanitos chinos, usted que tiene una Biblia, que tal vez a veces, y me incluyo, no la apreciamos. Yo vi un video donde les está llegando Biblia, porque tener Biblia en China es grave. Distribuir Biblia es como ser narcotraficante. Y yo veía ese video como unos cristianos, discípulos de Jesús, recibían una Biblia y lloraban. Su gozo, lloraban de gozo, porque tenían acceso ahora a una Biblia. Es increíble, una Biblia.
Los hacía llorar de gozo. La tomaban, la besaban y la miraban y lloraban y decían, tengo una Biblia. En la persecución. ¿En qué cosa está nuestro gozo? En hacer la voluntad de Dios. No en las cosas naturales. En hacer la voluntad de Dios. Y termino con esto. Espero que haya ministrado sus vidas. A mí me ministró grandemente. Jesús aquí sigue hablando con los discípulos y es increíble que digan, yo voy a morir y la gente se va a alegrar. Y ustedes van a estar tristes. Pero Él no nos deja sin esperanza. Dice, un día su tristeza se va a convertir en gozo. Yo sé que estamos en tiempos difíciles. Yo sé que vemos las cosas y nos ponemos tristes. Pero la palabra de Dios dice que cuando veamos esas cosas, dice, erguíos, levantad tu cabeza, porque Cristo viene pronto. Sí nos pones tristes, pero al mismo tiempo sabemos hacia dónde vamos. Y seguimos caminando en este camino. Llévate algo práctico hoy. Llévate algo práctico. Toda tu tristeza, ponla en Cristo Jesús. Toda tu tristeza, que jamás, porque algo te causó tristeza, te alejes de Él. Jamás. ¿Qué les parece si oramos, amados hermanos, en esta tarde? Esta vida no es fácil.